los que son de la región o los que vienen del sur de Chile, ¿no es cierto?, de estas regiones que hoy son las más rurales, piensen en sus abuelos, paternos, maternos. ¿Cuántos de ellos vivían en el sector rural? Ahora, ¿cuántos de sus padres vivían en el sector rural? ¿No es cierto? Y ese ejercicio, cuando nosotros lo hemos hecho, nos hemos dado cuenta que uno dice, sí, mis abuelos son del campo, y mis papás estudiaron en el campo, nacieron en el campo, pero después se vinieron se vinieron a Temuco, estudiaron y ahí nací yo. ¿Qué nos dice ese simple ejercicio? Que en realidad hoy somos nosotros la primera o segunda generación recién que nace y crece en lo urbano. La región de la Araucanía tiene en su esencia, en sus costumbres, en sus tradiciones, en su modo de vida, en lo que está al interior de los hogares, en la vida misma, profundos rasgos de ruralidad, ¿ya? Y por eso a nosotros es tan importante poder trabajar, conocer esta realidad, conocer sus transformaciones y en base a eso generar propuestas de intervención social. Bueno, como decía, la idea es poder partir con esta idea de las transformaciones rurales. Entender, primero que nada, que la ruralidad ha cambiado, el mundo rural se ha transformado. No podemos hoy pensar en lo rural e imaginarnos estos grandes campos sembrados de trigo, o el campesino con su chupalla, esta caricaturización del campesino con su chupalla, sus animales, con el río que baja con grandes cantidades de agua limpia, pura, cristalina. La realidad del sector rural se ha transformado bastante en los últimos años. Según la bibliografía y quienes se han dedicado a estudiar y profundizar en estos temas, nos hablan de que dentro de las principales transformaciones que vive la ruralidad a nivel latinoamericano en general, también en las particularidades de Chile y de la Araucanía, encontramos que dentro de las principales causas de estas transformaciones se encuentran los procesos de modernización y globalización, ¿no es cierto?, que se viven especialmente a partir de los 90 en Latinoamérica con la implementación de políticas neoliberales y de apertura económica que buscan incluir al país a la economía mundial, y eso genera una reorientación productiva, ¿ya? Una reorientación productiva que genera una diversificación del empleo, marcada por el ingreso al trabajo asalariado. Hay un fuerte aumento del trabajo asalariado, por el ingreso de la mujer al mundo laboral, marcado también por el trabajo precario, trabajo por temporada, tanto en hombres y mujeres, en distintas faenas, y la llegada de la industria del servicio como un lugar como para generador de empleo. Principalmente marcado en las mujeres por el trabajo como asesoras de hogar y en hombres el trabajar en la construcción, en sectores del turismo. Pero eso nos marca entonces a entender en primer lugar que la reorientación productiva genera una diversificación del empleo que se transforma entonces en una desagrarización de lo rural, ¿ya? El sector rural nos lo vamos a entender ahora como solo es el rural el que trabaja en el campo, el que vive de lo que cosecha, ¿no es cierto?, de su trabajo en la tierra, sino que hay una diversificación y eso termina por relegar las actividades agrícolas, pasar a un segundo, incluso a un tercer plano y desarticular la economía campesina. Y eso transforma esta desarticulación de la economía campesina, que estaba muy arraigada al modo de vida rural, genera transformaciones en distintos ámbitos, transformaciones territoriales, transformaciones económicas, transformaciones en cuanto a la tecnología, transformaciones sociales y por supuesto también transformaciones culturales. Y por otro lado, y en consecuencia de esas transformaciones, vemos que se expresan algunos fenómenos sociales producto de estas transformaciones que nos hablan de cuestiones que quienes vienen del sector rural o quienes conocen no son nuevas, ¿no es cierto?, vienen dándose hace bastante tiempo, muchos las conocemos, y que nos hablan principalmente de una migración juvenil, ¿no es cierto? Los jóvenes por estudio o por trabajo van dejando el campo porque al parecer lo rural muestra más, o sea, lo urbano muestra mayores índices de oportunidades
genera también esto por consecuencia un envejecimiento de la población. Hoy en el sector rural van quedando, en el estudio nosotros veíamos que hoy en el sector rural vamos quedando los más viejos, ¿no es cierto? Cambia, bueno, está marcado igual la división de tierras, producto de esta nueva ruralidad. Ya no son los grandes campos, extensiones. Una señora nos decía, bueno, mis papás antes plantaban muchas legumbres y era el campo lleno de legumbres. Hoy en día, por distintos temas, por necesidad de vender los terrenos, porque ya no había quien lo trabajara, o porque eran hartos hermanos y se fue parcelando, se fue dividiendo por temas de herencia. Hoy en día los terrenos son cada vez más pequeños, ¿no es cierto? Lo que obviamente influye en cómo yo puedo trabajar, cómo yo puedo proyectar. Entonces hoy día generalmente el sector rural, principalmente estamos hablando de familias más vulnerables, ¿no es cierto? No los grandes terratenientes, sino que los sectores más vulnerables de los sectores rurales, las familias más vulnerables. Tenemos la huertita chiquitita, ¿no es cierto? Y esa huerta nos va a dar nosotros un poco para aparear o para subsanar un poco de los ingresos económicos a través del consumo o del autoconsumo, o quizás un poco de venta informal, pero no mucho más que eso. Genera también estas transformaciones de la ruralidad una reestructuración de la familia, ya como en su orgánica, pero también en su forma, pero también en los roles que se dan, marcados por un lado por la migración juvenil, marcado por el ingreso de la mujer al mundo laboral, como decíamos, y por ese trabajo por temporada de los hombres que se van a otros lugares a trabajar y vuelven, o que simplemente ya quedó solo el adulto mayor, más o menos solo. Entonces ya la familia va cambiando también. Entonces si cambia la familia, esta relación de que antes el que vivía en el terreno de al lado era mi vecino, o sea, era mi familiar, colindaba el terreno con un pariente o con una persona que sin ser familiar directo, igual yo lo llamaba pariente porque era uno más del sector, pero eso va cambiando. El hecho de que se siguen los terrenos y de esta nueva estructura familiar va cambiando entonces también la relación con el vecino, la relación, en este caso familia-entorno, dándole una relación mucho más moderna, ya mucho más de caer en las dinámicas más individuales que colectivas. Estas transformaciones generan también conflictos medioambientales, conflictos territoriales, ya principalmente por la industrialización que decíamos, la modernización de lo rural, que genera la llegada de industrias al sector rural. Esas industrias por lo general llevan adelante procesos que generan contaminación de las aguas, sequías, procesos que van o que chocan con las dinámicas culturales de los territorios, lo que va generando distintos escenarios de conflicto, esto siempre en el escenario latinoamericano, y pérdida de tradiciones culturales con esta idea de la modernización de lo rural, donde ya lo rural cada vez parece más moderno, sino que solamente se vive en el campo, pero ya no se es campesino, ya se está conectado, existen otros modos de vida, otras formas de construcción del mundo, de lo posible respecto a qué yo espero de lo rural, qué yo espero de mi vida, qué yo espero de la vida de mis hijos también, ¿ya? Producto de estas pérdidas de tradiciones, pérdidas de costumbres, y se refleja en los modos de vida. Esto a nivel del contexto general, ya de entender que la ruralidad ha cambiado, que hoy hay autores, incluso ahí está el debate más de quienes estudian esto, de hablar o no de nueva ruralidad, pero sí o sí se habla de que la ruralidad se ha transformado y que necesitamos entonces entender y comprender estas transformaciones para poder trabajar, pensar y generar propuestas para el mundo rural. En el caso de nuestra región, estas transformaciones del mundo rural tienen su origen en los procesos de reforma y contrarreforma agraria que se dan en Chile en la década de los 70 y que genera en nuestras regiones en específico cambios en el uso de suelo y cambios de la estructura productiva de la región. En el liceo a mí siempre me hablaban de la Araucanía como el granero de Chile, ¿no es cierto? Yo viví en altas regiones, pero cuando me tocaba
a los profesores de historia, geografía, les tocaba hablar de temas de la Araucanía, me hablaban del granero de Chile. ¿Ya? La Araucanía grande de trigo, raps, ¿no es cierto? Pero en ese proceso histórico que se da en Chile en la década de los 70, esta reestructuración productiva lleva al granero de Chile a una reestructuración hacia una agricultura más empresarial, una agricultura empresarial moderna, que fomenta y genera el ingreso a la región de manera muy fuerte de la industria forestal, de la industria frutícola a través del berry, y que hoy nosotros podemos identificar quizás 4 sectores industriales que prevalecen en nuestra región. Por un lado, obviamente la industria forestal, que podríamos decir que está del Maule hasta los ríos, pero Biobío y la Araucanía es donde está más masificado. La industria frutícola, que según un censo frutícola que se hizo hace algunos años, dice que la superficie frutícola en la región de la Araucanía entre el 2006 y el 2012 aumentó en un 95,3%. Entonces, hay un fuerte auge de la industria frutícola, principalmente marcada por la industria de los berries, que tiene que ver berries, exportación. Y si volvemos hacia atrás, este proceso de modernización y globalización de incorporar al país a la economía mundial, ¿no es cierto? Va de la mano. Por otro lado, la industria energética en nuestros sectores cordilleranos, que también, como decíamos antes, genera altos conflictos que tienen que ver con la presencia de las hidroeléctricas, sobre todo, donde, no sé, en carpeta, en los sectores cordilleranos de la Araucanía, hay más de 40 proyectos de hidroeléctrica, entonces claramente eso va dándole un giro productivo a la región y que está fuertemente ligado a lo rural. Y estas tres, bueno, podemos decir que estas tres primeras industrias, forestal, frutícola y energética, van de la mano con el extractivismo. Algunos autores lo denominan esto de acumulación por desposesión, ¿no es cierto? De generar ingresos a partir del despojo de los territorios. Y una tercera industria que está más ligada al servicio, que va de la mano con lo que decíamos anteriormente, también de la presencia de los servicios, que también va sacando a la gente de lo rural, o va dándole un giro a lo rural, que tiene que ver con el turismo. Hay comunas emblemáticas de la región que tienen que ver con el turismo, que siempre uno escucha, ¿no es cierto?, Pucón, Villarrica, pero también, si uno empieza a ver los pladecos, la mayoría de las regiones incorpora, o sea, la mayoría de las comunas de la región de la Araucanía incorporan en sus pladecos, en sus planes de desarrollo comunal, la idea del turismo. Pareciera que todas quieren ser turísticas porque en lo rural hay ciertas riquezas que podrían ser aprovechadas por el turismo en mayor o menor medida dependiendo la comuna. Tenía algunos datos igual que, por ejemplo, en esta idea y esta relación que se hace de la desagrarización y de que hoy el sector rural, o los habitantes del sector rural cada vez más van dejando el trabajo de autosubsistencia por el trabajo asalariado. Algunos datos nos dicen que, por ejemplo, en 1995 había una relación del sueldo por ingreso, o sea, el trabajo asalariado era de un 51%. ¿Ya? El 2013 la región de la Araucanía, ese 51% sube a un 68%, mientras que el ingreso por cuenta propia baja del año 95 de un 44%, el ingreso por cuenta propia, al 2013 a un 14%. ¿Ya? Entonces, claramente se sigue esta lógica de asalaramiento, podrían decir, del salir del trabajo por subsistencia, de vivir de la tierra, a esta nueva lógica de esta ruralidad ya transformada y más moderna también. Claro, algunos esbozos les puse yo porque son, decíamos, este estudio que está ahí, está por salir, que le faltan ya los últimos detalles respecto a la ruralidad en la región de la Araucanía, poniendo el foco en las familias más vulnerables de la región. Nos encontramos con ciertas categorías. Nosotros trabajamos con percepciones de familias rurales
de autoridades locales, de agentes de desarrollo local y de percepciones de estos sectores también sobre la industria. No pudimos llegar a la industria, fue un poco difícil, las puertas no estaban tan abiertas para conocer la percepción de la industria, pero sí la percepción de estos sujetos respecto a la industria. A nivel de familias rurales, lo primero que aparece es esta idea de lo rural como excluido de la estructura de oportunidades. Nosotros cuando hablamos de la estructura de oportunidades nos referimos a este aparataje institucional, ¿no es cierto?, que comprende al sector público, estatal, ¿no es cierto?, por otro lado también al sector privado y muy importante también a la misma sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil, ONG, etc. Y esta triada son para nosotros de la Fundación la estructura de oportunidades que permite y genera desarrollo, que activa los recursos existentes en los territorios, y lo rural, desde las mismas familias con las que nosotros realizamos el estudio, pareciera estar excluido de esta estructura de oportunidades. ¿Ya? Se evidencia esta nueva estructura y estos nuevos roles dentro de la familia, marcados principalmente por el trabajo por temporada. El hecho por un lugar, el trabajo por temporada que hace de ir a trabajar a la fruta, se hablaba mucho. Voy a trabajar a la fruta al norte, voy a trabajar a las minas al norte, estoy 3, 6 meses, vuelvo, estoy 2 meses acá en el campo, me voy de nuevo. Y los jóvenes que están estudiando o en internado, los que ya están en la media, o que entran a instituciones de educación superior y que ya pocas expectativas de que vayan a regresar existen. Y ahí nosotros distinguimos estas como 3 generaciones que podemos categorizar, donde encontramos la generación de los adultos mayores, que son nacidos y criados en el sector rural, que ellos vivieron de alguna forma con la vieja ruralidad, y que hoy en día viven gracias a las pensiones que le otorga el Estado y otros pololitos que pueden hacer dentro del campo, pero ya su vida se ve reducida a eso. Otro sector que igual es amplio, que tiene que ver con este grupo ya que nace en el campo, se cría en el campo, pero ya el campo no le da las oportunidades de trabajo sobre todo, y trabaja fuera del sector rural, trabaja en el sector urbano, trabaja en la forestal, trabaja en la industria frutícola, por temporada, va, vuelve, el sector frutícola, mucho trabajo por temporada para mujeres, las mineras, mucho trabajo irregular para los hombres. Entonces esta generación que va y vuelve y que tiene a sus hijos ahí o estudiando en el mismo sector rural o estudiando internado en el sector urbano de su misma comuna. Y por otro lado, esta otra generación que vendríamos siendo los más jóvenes, que ya tuvieron el acceso a educación media, ahí tuvieron la oportunidad de sacar algún técnico, algunos casos también que hay continuidad de esos estudios con la educación superior, y ellos ya de alguna forma existe esta como condena de alguna forma. Yo estudié, adquirí capital humano, yo ahora me voy porque ese capital humano no se puede, no se ve retribuido, no lo puedo aplicar en el territorio en el que yo vivo, sino que me voy, como decíamos en el primer punto, lo rural como excluyó de la estructura de oportunidades, entonces me voy a buscar otras oportunidades a sectores urbanos, a otras regiones. El norte pareciera ser aquí como donde está la luz a la que yo voy, el sur, muy pocos se quedan acá. Por otro lado, aparece esta idea de este nuevo sujeto rural, ya que para nosotros es súper importante entender esta nueva subjetividad, ya entender que hay una subjetividad moderna que se introduce en el sujeto rural, ¿ya? La idea de lo moderno, la idea de ya ser rural, pero no campesino, ¿ya? O ser campesino, pero no agricultor, ¿ya? Hace que también yo voy cambiando el modo de vida. El ingreso de la modernidad en los hogares, ¿no es cierto? El hecho de ver que existen otros modos de vida, de yo ver lo que está pasando de manera instantánea, lo que está pasando en China, lo que está pasando en Santiago de Chile, y compararlo con mi realidad, también va generando otras expectativas y otros mundos posibles en esta subjetividad. Y eso va de la mano también con el cambio de las tradiciones. Había un caso particular, una señora con la que hicimos un grupo focal, que nos decía, sí, pero fíjese, por ejemplo,
que bueno, ya estaba cocinando. Si hoy día de almuerzo tenemos, vamos a comer arroz con vienesa. Yo las vienesas las conocí de adulta, porque nunca había comido vienesas y mi mamá cocinaba otras cosas, ¿no es cierto? Pero hoy día para mí es más fácil ir a comprar vienesas más rápido, porque después tengo que volver al pueblo, hacer un trámite, tengo que ir del pueblo a la MUNI o a participar de algún taller, etc. Entonces, el modo de vida moderno, que antes era propio del urbano, hoy se introduce en la ruralidad. Por otro lado, también vimos las percepciones que hay de la nueva ruralidad respecto de las autoridades locales, normalmente didecos, alcaldes de algunas comunas de la región, que nos hablan de una poca capacidad de incidencia en las decisiones comunales. Y eso para nosotros fue bien interesante porque el poder local, el gobierno local, manifiesta no poder hacer nada frente a estos cambios marcados por las nuevas industrias, en el sentido de que, no sé, las forestales pertenecen a un decreto de ley y yo no puedo hacer nada con las forestales. Hay un tema que viene desde arriba, decían, de los ministerios, de este modelo de implementar las hidroeléctricas acá. Mientras que nosotros, dentro de nuestro plan de desarrollo, decimos que en Melipeuco lo que queremos es fomentar la belleza paisajística. Y esa es nuestra intención como gobierno local, fomentar la belleza paisajística. Pero hay otra cuestión que es superior, que viene y, no sé, desvía los ríos y pone las tremendas torres. Y obviamente eso perjudica la belleza paisajística. Y por otro lado, ante esa poca capacidad de incidencia, además, estos gobiernos locales deben ser subsidiarios de los déficits que esto genera. Por ejemplo, ante la escasez hídrica que genera las forestales, son los municipios los que deben ahí gestionar los camiones de aljibe para repartir agua, ¿ya? O ante los empleos precarios, es el municipio el que debe generar talleres o debe generar subsidios a los empleos. Por otro lado, tenemos agentes de desarrollo local, y nosotros aquí nos referimos de manera más específica a los empleados o a los profesionales técnicos de los municipios que aplican distintos programas, pero que se relacionan directamente con el sector rural, de manera específica con familias vulnerables de los sectores rurales. Y ahí nos encontramos con una dificultad para replicar la política centralizada y cuando nos obligaba a generar una improvisación en la política pública. ¿A qué se refiere con esto? Que la política, al venir centralizada para todos los sectores rurales, al tener que aplicarla a ellos, y no sé, supongamos que es un programa que implica sesiones de trabajo mensuales, pero hay 3 o 6 meses en que la familia no está porque está trabajando por temporada afuera, ¿no es cierto? Entonces dicen, bueno, pero igual la tengo que aplicar, no voy a dejar a la familia afuera, entonces, ¿qué es lo que hago yo? No sé, junto 2 sesiones en una. Pero obviamente eso metodológicamente también influye en los objetivos del programa. Otra persona iba a decir, no, yo lo que hago es juntarlos a todos y aplicarlos. Entonces al final hay una política que se piensa a nivel central, pero que se aplica de manera distinta según cómo cada uno ve en la medida de lo posible, cómo puede hacerla más perfectible, porque ellos conocen y saben y ellos describen esta realidad, ellos saben que la realidad rural se ha transformado, pero la política que ellos deben implementar los coarta y no les permite seguir la línea de esta transformación. Y por otro lado, la percepción de la industria, bueno, muy relacionado con esta idea del sector, de las autoridades locales, de no poder hacer nada, existe una supeditación al desarrollo nacional. Y por otro lado, se ve en esta industria que llegan con esta política como de ser malos vecinos, de ser promotores de la división entre las comunidades, para esta lógica del dividir y vencerás, para poder entonces implementar sus propios proyectos, y eso va generando conflictos y tensiones al interior de los sectores rurales. En base a esa breve descripción y esos esbozos de los resultados que nos arroja el estudio que realizamos desde la Fundación, nosotros vemos que hay algunas propuestas interesantes para cómo nosotros nos acercamos a lo rural, a la ruralidad. Y lo hemos dividido en tres grupos. Primero, cómo nosotros trabajamos
con estos grupos familiares reducidos. Hay que entender entonces que esta nueva ruralidad nos presenta familias reducidas, familias que yo ya no me relaciono mucho con el vecino, familias que tienen terrenos pequeños y familias que tampoco ya es el papá, la mamá y los 10 o los 8 hijos, ¿no es cierto? Sino 1 o 2 hijos, uno más presente que el otro, uno se fue a medias, el otro ya se fue. Y a partir de eso nosotros creemos que la intervención social y el trabajo que se realiza en sectores rurales debe promover el cooperativismo, ¿ya? Debe promover la asociatividad como una nueva alternativa de producción, pero también como una nueva alternativa de relacionarse, es decir, la producción como lo material, pero también la forma de relacionarse como lo subjetivo, ¿ya? Apuntar a la nueva subjetividad, pero también a la necesidad material inmediata que existe dentro de los sectores rurales por tener una alternativa que no me obligue de alguna forma a ser un desplazado económico, que no me obligue a que yo me tengo que ir al norte, pero porque acá no hay oportunidades, ¿no es cierto? Soy un desplazado económico, no me voy porque yo quiero, sino porque me voy de manera obligada por las condiciones materiales que me da el territorio donde yo habito. Entonces, para nosotros es clave que la intervención social que se realiza en los sectores rurales promueva el cooperativismo, promueva la asociatividad, se basa en los distintos recursos que existen. Entendemos que hoy día mi terreno es pequeño, bueno, me junto entonces con el vecino, que quizás, igual que en lo urbano no lo conozco, no sé mucho cómo se llama, sé que es hijo de algo más, y juntemos nuestros esfuerzos, ¿ya? Para generar alternativas a estos procesos de industrialización que por lo menos, si yo me quiero ir, sea por opción, pero no como desplazado. Por otro lado, esta idea del nuevo sujeto rural, esta nueva subjetividad que me hace pensar en esta idea de la modernización de lo rural que hemos descrito a lo largo de la presentación, marca una nueva relación con la estructura de oportunidades. Aquí pasa algo muy interesante porque algunos autores que estudian la estructura de oportunidades dicen que en el sector urbano ¿ya? Se da la lógica, o hay ocasiones en que la estructura de oportunidades avanza más rápido que las personas. Entonces al final las personas no saben leer la estructura de oportunidades, por así decirlo. A nosotros con el estudio nos da la impresión que en el sector rural la relación se invierte y que las transformaciones del sector rural avanzan más rápido que la estructura de oportunidades, y que acá se ha quedado atrás en la estructura de oportunidades, que no ha sabido leer esta nueva ruralidad y que no ha sabido reinventarse para dar oportunidades propias a las nuevas realidades que hoy vive la ruralidad en Chile y en la región también. ¿Qué es lo que genera eso? Una modernidad periférica, ¿ya? Una modernidad periférica. Claro, llega la modernidad, llega la tele, tenemos caminos, tenemos conectividad, pero sigo siendo aislado. Entonces la idea es que la intervención se proponga generar una modernidad inclusiva y democratizadora. ¿Qué implica entonces esa modernidad inclusiva y democratizadora? Incluir en la intervención social un enfoque promocional, ¿ya? Un enfoque que promueva las capacidades y los recursos de los propios territorios, que los active, ¿ya? Que les dé vida, que los mueva y logre conectarlos con esta estructura de oportunidad. Y en tercer lugar, una cuestión que es mucho más estructural, pero que también desde la Fundación lo proponemos, que ante esta capacidad reducida de acción que existe, por un lado, reducida capacidad de acción de los gobiernos locales por decidir el futuro de sus propias comunas, y por otro lado también la reducida capacidad de acción que tienen las familias rurales de decidir también por el futuro y de irme obligado al norte como un desplazado económico, o en algunos casos desplazados ambientales también. Promover y enfatizar una cuestión que es más estructural, que tiene que ver con la descentralización política, ¿ya? Mayor poder a los gobiernos locales y mayor poder también en temas de decisión y participación a las organizaciones territoriales. Eso en cuanto a propuestas de intervención social en contextos de ruralidad a nivel general. Ahora nos vamos a propuestas de intervención social en contexto de educación rural, ya para sentarnos un poco más en lo que nos convoca hoy. Entonces ya tenemos el marco de entender que la ruralidad se ha transformado, que hay procesos políticos, sociales, económicos, culturales, etcétera, que van generando una nueva ruralidad que nos permite o nos obliga a mirarlos desde otro foco de manera distinta. Y nosotros creemos que la intervención social, o en este caso desde las ONG, desde
desde la misma sociedad civil, desde donde nosotros nos paramos, ¿ya? Debemos ser capaces de poner el foco en la promoción del retorno, ¿ya? Estamos de acuerdo y estamos a favor, obviamente, de que el joven tenga la oportunidad de adquirir mayor capital humano, ¿ya? Pero ese mayor capital humano creemos que no debe ser una condicionante para decir, bueno, ahora que yo tengo, no sé, soy técnico en enfermería, estudié esto, otro, me voy y voy a buscar la alternativa a Santiago o al norte, sino que debemos generar alternativas de retorno, que este capital humano, ¿no es cierto?, que se genera, vuelva y genere riquezas y permita también activar esta estructura de oportunidades, activar los recursos existentes en el territorio. Y en ese sentido, la educación la vemos como el eslabón de anclaje, ¿no es cierto? La educación como la escuela, el espacio de unión, el espacio donde yo soy capaz de promover el respeto por la cultura, el respeto por mi territorio. Entonces, la escuela como el eslabón de anclaje que dice, bueno, yo me eduqué, pero también quiero volver y quiero de alguna forma servir a mi territorio. Creo, esto es solamente un creo, que en la región de Araucanía eso se puede dar un poco más con los profesionales mapuches. ¿Por qué eso lo creo? Porque el año pasado tuvimos un seminario para abordar el tema de educación rural y después, o sea, de nueva ruralidad, hicimos grupos de trabajo. Y se daba la tendencia, no sé si de manera específica por el grupo que había o no, pero sí se daba la tendencia de que el estudiante mapuche sentía la necesidad de decir, bueno, yo estudié, ahora soy veterinario, y quiero volver al campo y quiero aportar con mis conocimientos a mi comunidad o a mi familia. Yo estudié pedagogía intercultural y quiero volver y quiero aplicar este conocimiento en el territorio. Yo estudié agronomía, quiero ir y volver y aplicar estos conocimientos. Yo estudié en el área de la ciencia social y quiero ir y aportar con la postulación a proyectos y todo. Y creo yo que eso también está muy relacionado con este sentido de identidad y de pertenencia a lo rural. ¿Ya? Que va de la mano con otro punto que tiene que ver con este nuevo sujeto rural, al que de promover el compromiso con el territorio, una intervención que desde pequeño fomente el rescate y la promoción de las tradiciones y la cultura, cuestión que se da mucho en las escuelas rurales. Nosotros trabajamos en 7 comunas de la región y en varias de esas tenemos la oportunidad de trabajar con escuelas rurales, en donde no solamente van profesionales del ámbito de la educación, sino que también van profesionales que ven en este espacio escolar una instancia para promover las tradiciones y la cultura. Y en ese sentido, la escuela como el espacio de encuentro y de la recuperación patrimonial. ¿Ya? La escuela generalmente está ahí en un sector que o alguien donó hace algunos tiempos, está cerca de la iglesia, ¿no es cierto? Se genera esa dinámica. Entonces la escuela para nosotros puede ser un lugar de encuentro, ojalá también un encuentro intergeneracional, que estas generaciones mayores, ¿no es cierto?, que hoy son la generación de otra forma que queda en el sector rural, vaya y comparta sus tradiciones y comparta también el modo de vida y las aspiraciones de este nuevo sujeto rural. Y en tercer lugar, y para finalizar, la necesidad de la capacidad de acción. Decíamos que vemos poca capacidad de acción o esta atadura de manos que se genera en los gobiernos locales, pero también esta atadura de manos que se genera en las familias rurales vulnerables que de alguna forma se ven supeditadas al desarrollo, se los lleva a la ola a donde hayan oportunidades. Y para eso creemos que es fundamental que las intervenciones sociales fortalezcan las organizaciones territoriales. ¿Ya? Fortalezcan las organizaciones territoriales, y eso va de la mano con el fortalecimiento del cooperativismo que decíamos anteriormente y de la asociatividad. Y ahí la escuela debe ser un activador de las dinámicas locales, no solo como punto de encuentro, sino también como la escuela como la instancia que es capaz de activar y dinamizar las oportunidades que nosotros sabemos que existen en los territorios para que sean capaces de vincularse con esta estructura de oportunidades. Pero como decíamos anteriormente, existe la necesidad también de hacer un cambio de switch en esta estructura de oportunidades que al parecer no ha sabido ponerse a la altura de los cambios y las transformaciones de una ruralidad que al parecer se ha transformado más rápido que la estructura de oportunidades, que sigue haciendo una lectura quizás más lenta y de una ruralidad poco moderna, y que nosotros creemos que
incluso esta estructura de oportunidades, principalmente la estructura de oportunidades ligada a lo estatal, pasa a ser un foco de resistencia, ¿ya? Pero una resistencia muy atrincherada, en donde yo, estructura de oportunidades local, voy y promuevo que este campesino tenga la huerta para que siga trabajando en la tierra. Promuevo que tenga su invernadero, promuevo el galpón, pero al final esa señora no ocupa el galpón porque ya no trabaja eso. Ya no ocupa el invernadero porque en realidad yo trabajo todo el tiempo fuera de la región. Entonces necesitamos que la estructura de oportunidades pase, en este caso, de ser el que quiere resistir lo rural a la estructura de oportunidades que se adapte a las nuevas condiciones y a las transformaciones que la ruralidad hoy presenta a nivel latinoamericano y con las particularidades también de nuestro país y de nuestra región. Muchas gracias. Invitando a todos los presentes, antes de la última exposición, a pasar a un coffee break que está preparado para que vayan. Después, en honor al tiempo, vamos